Buenos días, tardes y noches a todos. En este video analizaremos las últimas dos fracciones del artículo segundo del Código Fiscal de la Federación, referente al tema de contribuciones de mejora y al tema de derechos. Así como en la parte final del video, también analizaremos el artículo tercero del Código Fiscal de la Federación en lo que se refiere al tema de aprovechamientos y productos como tal, ¿no? Ahora bien, la fracción tercera de este artículo segundo del Código Fiscal de la Federación hace referencia al tema de contribuciones de mejora, el cual las define como las contribuciones establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se benefician de manera directa por las obras públicas. Es decir, que a partir de esta contribución el ciudadano aporta una parte de lo que son sus ingresos con la finalidad de que se lleven a cabo, se realicen obras públicas que lo van a beneficiar de manera especial a ese contribuyente que está aportando tal contribución. Y en ese sentido, precisamente Sonia Venegas Álvarez hace referencia a este tipo de conceptos referente a lo que son las contribuciones de mejora, la cual nos lo define como una prestación que los particulares pagan al Estado como aportación a los gastos que ocasiona la realización de una obra o un servicio público de interés general que los beneficiará de forma especial, como habíamos adelantado como tal, ¿no? Es decir, más allá de que, si bien es cierto, al Estado mexicano, al gobierno, ya sea estatal, ya sea municipal o federal, es al que le corresponde a través de sus acciones, a través de sus proyectos, realizar estas obras públicas, muchas veces no cuentan con los recursos suficientes para poder dar respuesta a todas las necesidades, a todas las demandas que como ciudadanos exigimos como tal, ¿no? Y precisamente a partir de este acuerdo de voluntades entre los ciudadanos y los propios gobiernos, y preferentemente el estatal o municipal, se pueden llevar a cabo estas obras públicas que nos terminarán por resolver una necesidad, atender la misma y desde luego a partir de nuestras aportaciones se puedan cristalizar y se puedan llevar a cabo dichas acciones y dichas obras públicas como tal, ¿no? En ese sentido, Héctor Villegas hace referencia también a este tema de las contribuciones de mejora y nos dice que son las contribuciones especiales en las que el beneficio del obligado proviene de una obra pública que presuntamente lo beneficia a dicho contribuyente al incrementar el valor de sus inmuebles como tal, ¿no? Más allá de este concepto, esta parte final que hace referencia a Héctor Villegas, de que desde luego, como hemos recalcado en distintas ocasiones, toda obra pública genera una plusvalía al patrimonio de los ciudadanos, desde luego, aquí en forma más directa, al yo aportar para que se lleven a cabo estas obras, desde luego, como parte primordial es responder o resolver nuestras necesidades, pero como parte secundaria, desde luego, esta obra va a generar una plusvalía o le va a dar una mayor plusvalía a nuestros bienes inmuebles, o sea, a nuestros patrimonios, al realizarse esta obra en una área, en un contexto en el cual se encuentran nuestros patrimonios o nuestros bienes inmuebles como tal, ¿no? Desafortunadamente, y como lo hemos señalado, y como lo establece esta fracción tercera del artículo segundo del Código Fiscal de la Federación, estas contribuciones deberían de estar reguladas en ley como tal, ¿no? Y desde luego, atendiendo principalmente lo que es el principio de legalidad, hay que recordar que no podrán exigirse ningún tipo de contribución si no existe una ley que le dé origen y vigencia y regule la misma como tal, ¿no? Y desafortunadamente en nuestro estado, pues prácticamente el marco jurídico que regula esas contribuciones de mejora prácticamente no existe como tal, ¿no? Lo único que encontramos en la actualidad que hace referencia a estas contribuciones de mejora es lo que establecen el artículo 4 y 5 de la propia Ley Hacendaria Municipal del Estado de Nayarit, el cual prácticamente este artículo 4 hace referencia
a lo que los propios estados y municipios deben de establecer o de dar esta discrecionalidad para efectos de que a través de la propia ley de ingresos se puedan establecer las cuotas o tarifas a exigirse por este tipo de contribuciones, ¿no? Lo veremos tal cual establece este artículo 4 de la Ley de Hacienda Municipal de Estado de Nayarit, el cual nos establece: las leyes de ingresos de los municipales establecerán anualmente las tasas, cuotas o tarifas aplicables a los impuestos, a las contribuciones de mejora, a los derechos y productos y aprovechamientos que deberán recaudarse como tal, ¿no? Es decir, como ya hemos citado anteriormente, discrecionalmente esta Ley de Hacienda Municipal de Estado de Nayarit establece que año con año nuestros legisladores deberán de aprobar las tasas y tarifas para efectos de exigirse este tipo de contribuciones, ya sea impuestos, contribuciones de mejora, derechos, productos y aprovechamientos como tal, ¿no? Y ya analizando en lo particular estas leyes de ingresos municipales, pues nos encontramos que prácticamente no hay ningún tipo de regulación como tal. Sí, el artículo 5 de esta Ley de Hacienda Municipal nos define lo que debemos de entender por contribuciones de mejora, y que prácticamente es un copia y pega tal cual lo establece la fracción tercera del artículo 2 del Código Fiscal de las Federaciones, y el cual nos dice este artículo 5: para los efectos de la ley se entenderá las siguientes clasificaciones y definiciones. Fracción segunda del artículo 5 de la Ley de Hacienda Municipal de Estado de Nayarit: contribuciones de mejora son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas como tal, ¿no? Pero si analizamos, les comento, y lo podemos hacer este ejercicio, o lo pueden hacer desde su casa este ejercicio, si analizan la ley de ingresos de cada uno de los 20 municipios que conforman el Estado de Nayarit, nos encontraremos que prácticamente no hay ningún artículo que norme las contribuciones de mejora, que establezca un porcentaje, que establezca una cuota que podrá ser exigida por parte de los municipios para llevar a cabo estas obras que bajo el acuerdo con los propios ciudadanos nos obliguen a aportar como tal, ¿no? Y se vulnera desde luego uno de los principios por excelencia en materia fiscal, que es el principio de legalidad ante esta falta de regulación como tal, ¿no? Desafortunadamente, si nosotros nos oponemos, si nosotros no aportamos estas cantidades exigidas por parte del Estado, pues prácticamente la obra o el proyecto que estamos demandando, que estamos acordando con el municipio en este caso, pues prácticamente no se podría realizar y no se podría atender nuestras demandas y nuestras necesidades como tal, ¿no? Cabe recalcar, y hay que señalarlo también, como lo señalamos hace unos momentos, las contribuciones de mejora se dan a partir de una gestión, se dan a partir de un acuerdo que llega el propio ciudadano con el propio gobierno municipal a efectos de que se puedan llevar a cabo este tipo de obras o proyectos que nos van a beneficiar de manera muy puntual o de manera muy particular, pero también no podemos dejar de lado que más allá de los montos o las cantidades que podamos aportar, pues están vulnerando el principio de legalidad establecido en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra propia Constitución como tal, ¿no? Ahora bien, en la fracción cuarta de este artículo segundo del Código Fiscal de la Federación hace referencia al tema de derechos como tal, ¿no? Y en este caso los derechos los definen como las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones del derecho público como tal, ¿no? Para entender esta fracción cuarta del artículo segundo, vamos a hacer una división de lo que es esta fracción cuarta como tal. Y en la primera parte nos dice que son contribuciones que exige el gobierno por el uso o aprovechamiento de los bienes
denominados del dominio público de la nación como tal. Para estos efectos, atenderemos lo que establece el artículo segundo de la Ley General de Bienes Nacionales como tal, ¿no? En el cual establece cuáles son los bienes que se consideran del dominio público de la nación. Y nos dice que estos bienes, entre muchos otros, son los del uso común, los del lecho y subsuelo del mar territorial y las aguas marinas interiores, los inmuebles destinados por la Federación a un servicio público, los monumentos históricos o artísticos, muebles y inmuebles de propiedad federal, los monumentos arqueológicos, muebles y inmuebles como tal, entre muchos otros bienes como tal, ¿no? Ustedes como jóvenes de la Unidad Académica de Derecho, que muchas veces han organizado estos viajes a la Ciudad de México y que dentro de las actividades que ustedes realizan dentro de este viaje, es precisamente ir a conocer estos monumentos históricos y arqueológicos como tal, ¿no? Y nos encontramos que para poder ingresar a Teotihuacán nos piden una cuota. Esa cuota que estamos aportando precisamente es un derecho por el uso o disfruto de estos bienes que son de propiedad federal, y desde luego nosotros al ingresar y tener acceso a los mismos, estamos en su momento pagando esta contraprestación por este servicio o por poder el disfrute de estos bienes denominados del dominio público de la nación, y desde luego esta aportación es concebida como un derecho como tal, ¿no? Desde luego, hay personas que se les otorga el usufructo, pero tienen que, de ciertas propiedades federales, en este caso, estas aportaciones, estamos hablando de temas de derechos como tal, ¿no? Y desde luego, por otro lado, sabemos que el gobierno tiene que prestar ciertos servicios públicos a la sociedad como tal, ¿no? Por ejemplo, la expedición de licencias varias, la expedición de pasaportes mexicanos, por el uso de camiones, por la legislación de documentos o certificaciones, por trámites ante el registro civil como tal, ¿no? Desde luego, estos servicios públicos no tienen por qué ser cobrados por parte del gobierno como tal. Es decir, no se tendría que realizar una actividad lucrativa por parte del gobierno por prestar estos servicios públicos y por llevar a cabo parte de sus funciones y tareas como tal. Sin embargo, también hay que entender que para que el gobierno pueda prestarnos estos servicios públicos, para que el gobierno pueda en su momento atender esas necesidades que demandamos, muchas veces no cuenta con los recursos suficientes para otorgarnos ese servicio de manera gratuita como tal, ¿no? Como tendría que hacerlo, o tendría que serlo como tal, ¿no? Sin embargo, el tema de derechos va relacionados a una contraprestación para efectos de que el gobierno pueda costear lo que son los montos que requieren para poder prestar estos servicios públicos como tal, ¿no? Un ejemplo muy claro, les comentaba al inicio del semestre, es al momento en que yo voy y solicito un acta de nacimiento y que se nos expide esa acta de nacimiento, que puede tener un costo entre 70 a 100 pesos, ¿no? Dependiendo de dónde se tramite esa acta de nacimiento. Bueno, esos 100 pesos van a cubrir desde luego los suministros que tiene que emplear, en este caso el municipio o el estado, por expedirnos esa acta de nacimiento. Se tendrán que pagar en su momento energía eléctrica, el sueldo de un trabajador, en su momento el papel membretado en el cual se va a imprimir este documento oficial. Entonces todos estos costos que se van sumando para que el gobierno pueda prestar este servicio público, como es un trámite ante el registro civil, pues desde luego a través de esa aportación, a través de esa cuota que pagamos, se puede recuperar por parte del gobierno los costos que se generan por la prestación de ese servicio como tal, ¿no? Y en ese sentido, precisamente, debemos de entender que el tema de derechos
no tiene por qué atender la capacidad tributaria del ciudadano, o en este caso del contribuyente que está llevando a cabo un tipo de trámite y que se tendría que pagar ese tipo de contribuciones que son concebidas como derechos, como tal. Es decir, no tendría que por qué existir desigualdades o diferencias entre lo que aporta una persona a otra respecto al mismo servicio que está recibiendo por parte del Estado como tal. Como ya adelantamos, esta contribución solamente tiene que establecerse cantidades o cuotas o tarifas con la finalidad de poder recuperar los costos que se generan por la prestación de ese servicio como tal, ¿no? Y muchos de los derechos que se nos exigen, sobre todo los del registro público de la propiedad, vulneran los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad, ya que por un mismo trámite se afecta en diferente forma a las personas que están llevando a cabo el servicio de inscripción en el registro público de la propiedad como tal, ¿no? Quiero presentarles muy brevemente una diapositiva, una jurisprudencia o una tesis jurisprudencial que hace referencia a este tema, el tema de los trámites de inscripción en el registro público de la propiedad como tal, ¿no? Y precisamente en estas tesis jurisprudenciales se establecen esta vulneración que existen por parte del registro público de la propiedad en los trámites que estos prestan a la sociedad en cuanto a las cuotas que exigen a los mismos, a los contribuyentes, y que vulneran estas cuotas, estas tarifas, el principio de proporcionalidad y equidad que establece nuestro propio artículo 31 en su fracción 4 de nuestra Constitución como tal, ¿no? Nos dice, los derechos registrales, las leyes federales, locales, que establecen las tarifas respectivas sobre el monto del valor de la operación que dan lugar a la inscripción, violan los principios tributarios de proporcionalidad y equidad. Acorde a la doctrina y a la legislación tributaria, los derechos son las contraprestaciones que pagan a la hacienda pública del Estado como precios por los servicios de carácter administrativo prestados por los órganos del poder público a las personas que soliciten. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dichas contribuciones satisfacen los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos, cuando existe un equilibrio razonable entre la cuota y el servicio prestado. ¿Sí? Subimos un poquito. En este caso nos hace referencia que sí son permitidos cuando son equitativos y proporcionales como tal, ¿no? Y que por eso la Suprema Corte de la Nación dice que se satisfacen cuando realmente se atiende lo que establece este artículo 31, fracción 4 de los Estados Unidos. Razonable entre las cuotas y servicios prestados, y cuando se da un trato igual a quienes reciben el servicios análogos. En este contexto, las leyes federales o locales que regulan los derechos por la inscripción, anotación o cancelación o expedición de certificados de actos jurídicos o documentos en el registro público establecidos en su cuantificación mediante un porcentaje factor, sea por ejemplo a la decena o a la centena o al millar, tomando en cuenta valores económicos o comerciales distintos al costo del servicio prestado por la administración pública, violan los indicados principios tributarios, pues se produce el efecto que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo el monto de la operación que da lugar a tales actos registrales, provocando una misma función estatal que tiene el mismo costo, causa distintas contraprestaciones de dinero como tal, ¿no? Ahora bien, hay otra tesis jurisprudencial que se publicó en el 2008 que también hace referencia a lo mismo como tal, ¿no? Y dice, los servicios registrales, los ordenamientos legales que establecen las tarifas respectivas para el pago de derechos sobre el monto del valor de la operación que dan lugar a inscripción vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributaria. Dice,
Las leyes federales o locales que regulan los derechos por la inscripción, anotación, cancelación o expedición de certificados de actos jurídicos o documentos en el registro público, estableciendo que dichas contribuciones deben cuantificarse mediante el porcentaje factor anual aplicado sobre un valor económico reflejados en estos últimos, vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues para determinar su importe, en estos mismos no se toma en cuenta los costos del servicio, ¿sí? No se toma en cuenta cuánto me cuesta a mí como registro público prestarte el servicio, ¿sí?, por la administración pública, y se produce el efecto que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operación que dé lugar a tales actos registrales, provocándose que por la misma función estatal se causen cuotas distintas, y aunque es cierto que en esas contraprestaciones no necesariamente deben de corresponder con exactitud matemática el costo del servicio recibido, sí deben de fijarse en relación al mismo. Es decir, en esta parte final nos dice que no precisamente tiene que coincidir lo que a ti te cuesta prestar el servicio con los importes que tú estás exigiendo que se te paguen, pero no pueden hacer desiguales. O sea, todos los que lleven a cabo la solicitud del mismo trámite tendrían que aportar las mismas cantidades y no tendrían que darse esta desigualdad entre uno y otro al establecerse un porcentaje sobre el valor de la operación que da lugar a tal registro, para que me entiendan esta parte, ¿no? Cuando se lleva a cabo un trámite de escrituración, desde luego el notario público tendrá que cobrar lo que son sus honorarios. A la parte enajenante, la parte vendedora tendrá que calcularle y retenerle el impuesto sobre la renta, y al adquiriente tendrá que retenerle lo que son los trámites de inscripción en catastro municipal y en el registro público de la propiedad. En catastro municipal se paga un impuesto que se conoce como ISABI, impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles, que se cobra sobre el 2% sobre el valor de avalúo o el valor de la operación, lo que sea mayor, y en el caso del registro público se cobra el 1% sobre el valor de avalúo como tal. Entonces, al momento de que una persona va a registrar su propiedad, su nombre en el registro público de la propiedad, dependiendo de lo que esté tasada, lo que está evaluada la propiedad, se va a pagar este trámite registral, ¿no? Entonces, aquí se da una vulneración porque se establecen cuotas distintas. Si a ti te cuesta en su momento 100,000 pesos la propiedad, o está evaluada tu propiedad en 100,000 pesos, vas a pagar 1,000 pesos. Pero si vale 1,000,000 de pesos, si tu propiedad está tasada, evaluada en 1,000,000 de pesos, entonces vas a pagar 10,000 pesos por el mismo trámite de inscripción. Y aquí es donde se da esta desigualdad, esta vulneración a los principios de equidad y proporcionalidad. Para efectos, desde luego, tendremos el derecho de presentar un amparo indirecto por vulneraciones formales a la Constitución, para efectos de dejar sin efectos lo pagado y que se te puedan reembolsar, devolver las cantidades pagadas con antelación, con anterioridad, y desde luego que se dé el trámite de inscripción o que quede ya registrado tu propiedad, desde luego, sin costo alguno por esta vulneración que se cometió por parte del registro público de la propiedad a lo que son estos trámites registrales como tal, ¿no? Sin embargo, pues también tenemos que tomar en cuenta que para efecto de poder presentar los amparos, en este caso indirectos, tenemos que apegarnos a los términos que prevé la propia ley de amparo, a efectos de que se pueda proceder, para efectos de que pueda en su momento este amparo en su momento proceder, y desde luego que se te pueda conceder el pago indebido y desde luego la devolución de las cantidades pagadas con antelación como tal, ¿no? Desde luego tenemos que atender lo que establece este artículo 17 de la ley del amparo, que establece los plazos, en este caso previstos para efectos de poder presentar este amparo indirecto.
Desde luego, dentro de estas 4 fracciones se establecen en qué supuestos te podrá conceder un plazo mayor a los 15 días que establece este artículo 17. Dice, el plazo para la presentación de la demanda de amparo es de 15 días, salvo en los siguientes supuestos que no entramos, y por lo cual solamente una vez que nosotros le pagamos al registro público de la propiedad, en su momento tenemos estos 15 días para en su momento presentar el amparo indirecto, en el cual que exigimos que se reconozca la vulneración a los principios de equidad y proporcional establecidos en el artículo 31, y de esta manera se declare como improcedente el pago efectuado con antelación como tal, y desde luego exigir la devolución de las cantidades pagadas indebidamente como tal, ¿no? Ahora bien, finalmente, para concluir este video, esta sesión, analizaremos respecto a la fracción, respecto al artículo 3 del Código Fiscal de la Federación, que hace referencia al tema de aprovechamientos y productos como tal, ¿no? Que al igual, los aprovechamientos y productos le representan un ingreso al Estado, pero que son distintos a los temas de contribuciones como tal, ¿no? Y en este caso nos dice el artículo 3, los aprovechamientos son los ingresos que percibe el Estado por sus funciones del derecho público, es decir, cuando llevan a cabo una función pública, pero que son distintas a las contribuciones. Es decir, si yo estoy pagando cantidades que se refieren a impuestos, derechos, aprovechamientos, impuestos, aportaciones de seguridad social, en su momento, contribuciones de mejora y derechos, en ese caso no son concebidos como parte de los aprovechamientos, ¿no? De los ingresos derivados del financiamiento, es decir, yo como gobierno puedo llevar a cabo la solicitud de un préstamo autorizado por el Congreso local en este caso, y desde luego si se te otorgan esos créditos es una fuente de ingreso, pero ese ingreso no es concebido como aprovechamiento como tal, y los que obtengan de los organismos descentralizados de las empresas de participación estatal, es decir, por ejemplo, en el caso, temas como la energía eléctrica, el seguro social, los que genera Pemex, los ingresos que genera Pemex, bueno, estos provienen de una empresa paraestatal, ¿no? De gobierno, estos no son concebidos como aprovechamientos. Entonces, ¿en qué casos? ¿Cuáles son los ingresos que puede generar el gobierno en base a su función pública y que sí son contemplados como parte de los aprovechamientos? De entrada tenemos las normas jurídicas de naturaleza fiscal y el resto de las normas jurídicas que complementan cada una de las leyes o las ramas del derecho como tal. Por ejemplo, un código penal, un código mercantil, el código civil, ¿no? Que son normas jurídicas que no son de naturaleza fiscal como tal, ¿no? Por ejemplo, les comentaba al principio del semestre, ¿no? Tenemos lo que es el reglamento de tránsito y vialidad de nuestro estado, y en ello se establecen cuáles son las conductas que no están permitidas, ¿no? La parte normativa de cómo tenemos que conducirnos como conductores y desde luego como peatones como tal, ¿no? Cuáles son las reglas que tenemos que atender para efectos de prevenir riesgos y accidentes como tal, ¿no? Dentro de ellas, ¿no? Desde luego tenemos que respetar ciertas reglas, por ejemplo, espacios para discapacitados, no espacios prohibidos, no ir a tal velocidad en las calles y avenidas y carreteras, todas estas reglas que ya conocemos como tal, ¿no? Si incurrimos en un tipo de conducta indebida o inadecuada, pues somos sujetos a ser sancionados, ¿no? Por ejemplo, si yo me estaciono en un lugar prohibido, desde luego los agentes viales tienen todas las facultades para establecer la sanción correspondiente por incurrir en un acto ilícito o no permitido como tal, ¿no? En este caso, esta multa, esta sanción pecuniaria,
le representa un ingreso, en este caso, al Estado o al municipio, quien sea que haya establecido la multa o la infracción, y desde luego eso le genera un ingreso al Estado para efectos que serán concebidos como parte de los aprovechamientos como tal, ¿no? Desde luego, si nosotros incurrimos o manejamos en estado de embriaguez, ¿no? O con ciertos grados de alcohol ya no dentro de los parámetros permitidos, somos sujetos a amonestaciones, a sanciones, ¿no? Pecuniarias en algunos casos, hasta la prohibición de la libertad ya cuando el grado de acción de alcohol supera los límites permitidos, y en este caso todos estos ingresos que pueda generar el gobierno, tanto estatal como municipal, por este tipo de conductas en las cuales podemos incurrir, son concebidos como parte de los aprovechamientos como tal, ¿no? E incluso penalmente hay fianzas que se pueden otorgar para lograr la libertad condicional de las personas. En este caso, este tipo de fianzas también son concebidas como parte de los aprovechamientos como tal, ¿no? Y finalmente, para culminar este video, tenemos el tema de los productos como tal, ¿no? Desde luego, el Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, no puede, su función no es incurrir en actos que son concebidos del dominio privado como tal. Es decir, mi función primordial no es llevar a cabo o generar ingresos a través del arrendamiento, de la enajenación, de ciertos contratos, ¿no?, que pueda establecer. En este caso, cuando el Estado incurre en esta parte de actos que son concebidos dentro del derecho privado, en este caso estos son concebidos como parte de los productos, ingresos que son concebidos como los productos acorde al artículo 3 del Código Fiscal de la Federación. Dice, son las contraprestaciones por los servicios que presta el Estado por sus funciones del derecho privado, así como por el uso o aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado, ¿no? Desde luego, recientemente pues, fue cancelada lo que fue la feria de nuestro estado, ¿no? Pero dentro de esta primera semana se cobraron ciertas rentas, ¿no?, a los vendedores que querían promover sus productos o vender sus productos. Estos, desde luego, son temas de productos, o estos espectáculos públicos que organizó el gobierno en el palenque, y desde luego que le generaron un ingreso al Estado producto de esta actuación en base al derecho privado, son concebidos como parte de los productos. O si por ahí señalábamos, ¿no?, nuestro actual presidente de la República pues está organizando un sorteo, bueno, en este caso esta rifa estás concebiendo como parte de los productos como tal, ¿no? Por ahí estaban rematando los bienes embargados como tal, ¿no? Estos son concebidos como parte de los productos que puede generar el gobierno porque está actuando dentro de un acto del dominio del derecho privado como tal, ¿no? Desde luego, se pueden dar los casos, se pueden dar los supuestos, y estos ingresos que pueda generar el gobierno por ese tipo de actos jurídicos son concebidos como los productos, ¿no? Recientemente, bueno, el año pasado, se acaban de rematar ciertos vehículos oficiales por parte del gobierno del Estado de Nayarit, ya sea en subastas que se organizaron por el propio gobierno estatal, con la finalidad de darle salida a este patrimonio que era parte del gobierno estatal, estos vehículos que eran oficiales y que eran parte del patrimonio del gobierno estatal. En estas subastas se generó ciertos ingresos por las ventas de estos vehículos oficiales. Desde luego, estamos hablando de temas de productos como tal, ¿no? Bueno, con esto terminamos este video. Espero que haya quedado claro lo que son el tema de contribuciones de mejora, de derechos, de aprovechamientos y productos. Y desde luego estamos en contacto para aclarar cualquier duda
que tengan respecto a esos temas que tratamos el día de hoy, ¿no? Nos vemos en próximos videos.